Bienvenidos todos a esta lectura guiada como título Falacias. Antes de discutir este tema, tenemos que tener en cuenta qué son falacias. Falacias es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. Es un razonamiento engañoso o erróneo, pero que pretende ser convincente o persuasivo. También podemos decir que una falacia es un argumento incorrecto que aparentemente es correcto. En esta lámina podemos ver algunas características de las falacias. En la próxima lámina contamos con un ejemplo de dos personas discutiendo cierto tema. En este tema hablaremos sobre falacias de composición y división. Esta falacia de composición es la suposición de lo que es verdadero para una parte o un miembro debe ser verdadero para el todo o el grupo. Y contamos con sus ejemplos. En esta falacia de división es la suposición de que lo es verdadero para el grupo o el todo debe ser verdadero para los miembros o las partes, y con su ejemplo. Espero que toda esta información haya sido para toda su utilidad. Gracias. Como iremos viendo. La falacia de composición y división en Aristóteles. En su obra, Las refutaciones sofísticas, Aristóteles desarrolla la distinción entre el sentido compuesto y el sentido dividido de ciertos enunciados. Aunque Aristóteles no desarrolla abundantemente el análisis de las falacias en sentido compuesto o dividido. Su lectura es muy conveniente para conocer los criterios de distinción entre ciertos enunciados, lo que tiene una gran utilidad, como veremos más adelante. Se dice que una oración es múltiple según la composición o la división, cuando por la sola diversidad de la puntuación puede tener diversos sentidos. Hay que saber que, aunque en tales enunciados pueden ser distinguidos según la composición o la división, también es cierto que pueden ser distinguidos según la anfibolia sin variación del resultado. Supongamos unos ejemplos. Sea la oración, ver a algunos con los ojos golpeados. Distinguimos dos interpretaciones posibles. 1. Ver a algunos con los ojos golpeados, en cuyo caso es el que ve, el que tiene los ojos golpeados. Sentido dividido. 2. Ver a algunos con los ojos golpeados, en cuyo caso los ojos golpeados pertenecen al complemento directo del verbo ver. Son los ojos de algunos de los que están golpeados, en sentido compuesto. De manera semejante se distingue. Se venden camas para niños de hierro, aunque aquí de hierro son las camas, no los niños. 2. Se venden camas para niños de hierros, en este caso los niños son de hierros. Sentido compuesto. Las oraciones. Es posible que el que esté sentado camine, o es posible que el que no esté escribiendo, escriba, en sentido compuesto. Significan algo distinto si se escriben así. Es posible que el que está sentado camine, o es posible que el que no esté escribiendo, escriba. La oración es posible que el que esté sentado camine, en sentido dividido. Denota que el que está sentado puede caminar después y es verdadera. La oración es posible que el que no está escribiendo escriba. En sentido dividido, denota que el que no está escribiendo puede escribir después y es verdadero. Es muy distinto decir, es posible que el que esté sentado camine, pues se denota que es posible que el que está sentado al mismo tiempo camine y es falso. Asimismo decir, es posible que el que no esté escribiendo escriba, es posible que el que no esté escribiendo escriba. En sentido dividido, denota que el que no está escribiendo puede escribir después y es verdadero. Es muy distinto decir, es posible que el que esté sentado camine, pues se denota que es posible que el que está sentado al mismo tiempo camine y es falso. Asimismo decir, es posible que el que no esté escribiendo escriba, denota que es posible que el que no esté escribiendo al mismo tiempo escriba, es falsa. Sentido compuesto y dividido. El análisis de las falacias por Aristóteles, pionero como fue, dejó abierta una gran multitud de problemas lógicos que, tras la traducción completa de las obras de este estadista a principios del siglo, captaron la atención de los lógicos medievales
Es la época de la insurgencia vigorosa de la gramática especulativa y de la lógica sermocinales. La lógica escolástica se desarrolla inicialmente en respuesta a los problemas planteados por el estudio de las falacias. Guillermo de Heytesbury, cronológicamente el primero es William Heytesbury, llamado en latín Gulielmus Heytesburus, es el autor del tratado original sobre el sentido compuesto y dividido. Pablo de Pérgula fue un apasionado estudioso y comentarista de Heytesbury. Fue Heytesbury un miembro destacado de los calculadores del Merton College de Oxford. Realizó importantes investigaciones sobre el movimiento y las magnitudes continuas que contribuyeron a dar impulso a la insurgencia de la física matemática. Formuló también un teorema de la velocidad media para el movimiento uniformemente acelerado. Heytesbury fue rector de la Universidad de Oxford desde el año 1371 a 1372. El trabajo lógico de Heytesbury gira alrededor de los sotismas. Un sotisma es una afirmación de lo cual uno puede argumentar plausiblemente tanto que es verdadera como es falsa, dadas ciertas asunciones contextuales explícitas, el casus, que son, por el bien del argumento, no susceptibles de recurso. La resolución de estos argumentos y la determinación del estado real de las cosas obligan a tratar con asuntos lógicos, tales como el análisis del significado del enunciado de que se trate y la aplicación de reglas lógicas a casos específicos.